estuvimos hablando lo siguiente. Dice en el nombre del Señor, la escritura aquí, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese es el primer punto. ¿Enseguida de qué? Enseguida de que Ananías le quita la ceguera y ora por él para que sea lleno del bautismo del Espíritu Santo, para que sea lleno del Espíritu Santo, bautizado, dice ahí. Entonces, enseguida de eso, él empezó a predicar a Cristo. Ahí hay un trasfondo bien amplio y dice lo siguiente. Luego dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes. Luego dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahí hay dos puntos importantísimos. Comenzó predicando que Cristo era el Hijo y luego demostraba que era el Cristo. Son dos cosas diferentes, eso lo vamos a ver ahora. Cuando dice que él predicaba a Cristo en la sinagoga, aquí tenemos que ver un punto. Pablo no conoce el Evangelio. Pablo lo que conoce es la ley, los profetas y los salmos. Y ahora está predicando a Cristo, que tiene que ver con el Evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ver algo que se dio en los Gálatas, que fue testimonio de lo que él hizo. Vamos a ver lo que él dice en los Gálatas. Gálatas capítulo 1. Para que podamos entender un poco de esa parte, tenemos que ir a Gálatas. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tremendo. Y él dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando nosotros vemos esto, amado, y vemos cómo fue el llamado de Saulo, y vemos que enseguida comenzó a predicar, tenemos que tomar un punto en consideración para todo aquel que quiere vivir por revelación. Es importante, porque conocer la palabra, eso es imprescindible, pero cuando el Espíritu Santo te alumbra, eso es indispensable para uno caminar. En el llamado dice, cuando Jesús le da orden en el capítulo 9 a Ananías que vaya donde él, el Señor le dijo en el capítulo 9, versículo 11 de los Hechos, le dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Primer punto. El hombre cae ciego y con la ceguera lo llevaron a esa casa, y en medio de su ceguera, en vez de estar afligido porque quedó ciego, está orando. Ustedes ven, él no está orando porque está afligido. Cristo es que nos revela eso más adelante. Cualquiera pudiera pensar hasta ahí que Saulo estaba orando por la aflicción. Pero si seguimos, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Lo grande es que Saulo estaba orando, y esa fue la manera o la oportunidad que él tuvo, o el medio, para poder ver lo que iba a pasar con su vida en los próximos minutos. 3 días duró Saulo
sin comer ni beber, orando y ayunando. Y en esos 3 días, en ese intervalo, amado, ve quién le va a quitar la ceguera, ve quién lo va a llenar del Espíritu Santo. Y ahí es donde yo creo, que recibió el Evangelio por revelación. Porque dice enseguida. ¿Enseguida de qué? Enseguida de este acontecimiento. No sé si ustedes tienen un concepto del Señor que Él necesita entrarte en una biblioteca y enseñarte todo lo que Él sabe. Si bien vemos más adelante en el libro de Juan, vimos cómo el Señor, camino de 11 kilómetros hacia Emaús, Él le habló a los 2 discípulos desde Moisés hasta la fecha. ¿Cierto? O sea, al Señor en un cuerpo glorificado le tomó 11 kilómetros caminar con ellos. Y cuando se sentaron a la mesa, lo que dicen ellos es: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? O sea, desde Moisés hasta la fecha, Cristo le enseñó todo. Imagínate 3 días en ayuno y oración con Saulo. Bien, vamos a agarrarnos, ¿verdad? Lo que estamos buscando es cómo es que Saulo, de ser un perseguidor, un defensor de la ley, más celoso que su contemporáneo, que su padre, enseguida empieza a predicar el Evangelio. ¿Qué pasó aquí? Y no predicaba el Evangelio, sino que demostraba que Jesús era el Cristo. Bien. Luego dice aquí, ya vemos que Ananías le dice: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuánto mal le ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es un hombre peligroso, es un hombre que tiene autoridad para encarcelarnos, y tú me estás diciendo que vaya donde él. Entonces el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Primer punto. Esos 3 días que Saulo tuvo en ayuno y oración, tuvo dirección de Jesús. El hombre que llegó como un león a Damasco, ahora Ananías lo va a encontrar como un gatito mojado. Porque oiga lo que dice: vete tranquilo, que instrumento me es escogido. O sea, ya el Señor trató con él cosas extraordinarias. Ya yo lo escogí y él lo sabe, ¿verdad? O sea, le está diciendo a Ananías: ve tranquilo, que ya él es instrumento mío. O sea, ya yo lo tengo en mi mano, yo lo voy a usar. Luego le dice: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, número 1, de los reyes, número 2, y de los hijos de Israel, número 3. ¿Para llevar qué? Mi nombre en presencia de los gentiles. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí nosotros hablábamos que a ninguno de nosotros nos va a pasar nada fuera del diseño de Dios. Nada, absolutamente. Porque el Señor está diciendo aquí que es su instrumento, para qué lo llamó y qué va a padecer. O sea, todo está preparado para que ese hombre viva un diseño perfecto en Cristo. Y el perfecto diseño de este hombre también tenía que ver con ser maltratado, golpeado, asolado, pasar hambre y todo eso. Pero era dentro de la voluntad de Dios. Hasta ese punto, ¿estamos claros de cómo Saulo recibió el Evangelio? Entonces hay un punto importante aquí también. Saulo dice que lo recibió por revelación. El Evangelio no estaba escrito, mejor dicho. Él lo recibe por revelación, es decir, nosotros no podemos recibir el Evangelio por revelación. Nosotros podemos recibir del Evangelio revelación. De lo que ya está, recibimos. No que recibimos algo nuevo. Bien, ok, vamos para los Gálatas, seguimos los Gálatas. Para ver un poco más de lo que Saulo dice aquí, que es lo que nos ayuda a entender un poco qué pasó en esos 3 días. Él dice, y en el judaísmo, en el versículo 13 del capítulo 1, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ya ven que era lo que regía Saulo. La ley, los profetas, los salmos, las tradiciones. Ese era su celo. Güey, no coma con la mano sucia. Hoy es sábado. No puede dar tantos pasos. No puede comer en el campo. Ven, Señor, le encontramos en pecado. Vamos a apedrearla. Él era más celoso de ahí. Eso era lo que Saulo vivía y practicaba, ¿verdad? Entonces, aquí él dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y dice: no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Estamos viendo? Por eso dice aquí: no consulté enseguida. Y aquí vemos que dice: enseguida predicaba a Cristo. O sea, el enseguida de los Gálatas, yo no consulté. El enseguida de los Hechos, enseguida prediqué. O sea, este hombre tuvo una transformación. ¿Pero por qué? Porque el llamado de él es especial. Él era el hombre que iba a hacer que el evangelio nos llegara a nosotros, a los gentiles. Más adelante él dice de eso, sigue diciendo: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Sí ven? Luego dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 3 años después, ya Saulo había predicado, amado. Miren, sabrá Dios cuántas ciudades. Y después de 3 años, va donde Pedro: Pedro, ¿cómo tú estás? Pero ya Saulo tiene un ministerio tremendo, amado. 3 años después. Es decir, esos 3 días de aflicción por la ceguera de Saulo fueron la apertura de él recibir el evangelio que hoy nosotros conocemos, amado. Sin golpe, puro. 3 días en ayuno y oración. Eso nos enseña algo a nosotros, amado. Nosotros que no vamos a recibir un evangelio nuevo, pero del evangelio vamos a recibir alumbramiento. Por eso Saulo dice: cualquiera que venga con otro evangelio, él tenía la autoridad para decirlo menos. ¿Me entiendes? Entonces, seguimos en los Gálatas. ¿Por qué los Gálatas conectan? Aquí Saulo está defendiendo su apostolado, como en la mayoría de las cartas que no creían en él. Entonces él dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Eso fue cuando él permaneció con Pedro, ¿verdad? O sea, que no vio a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Dice: después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Dice: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pero ¿y qué fue lo que pasó con este hombre? Camino hacia Damasco, no quiere ver un cristiano en la calle. 3 días después, el Cristo es de él ahora. Ahora es el dueño del evangelio. Y glorifica. Amado, estamos hablando de un hombre que veía un cristiano preso. Preso. Y si se rehusaba, arrastrado. Y ahora el hombre tiene un encuentro con Jesús. Y ahora él dice que Cristo es el Hijo de Dios. Usted sabe todo lo que tiene que hablar para demostrar a los judíos que Cristo es el Hijo de Dios. No es como nosotros, que nosotros nada más decimos: Cristo es el Hijo de Dios. No, varón, está hablando con judíos que conocen la genealogía de Adán, la genealogía de Abraham, conocen la ley, los profetas y los salmos. ¿Cómo él le va a demostrar a esa gente que Cristo es el Hijo? Es por ahí, por el rollo. A nosotros nos basta con decir: Cristo es el Hijo de Dios. Porque todo está preparado para que la gente lo crea. Ya el que no cree porque no le interesa. Pero nosotros con decirlo: el que murió en la cruz es el Hijo. Amén, dice cualquiera. Aquí no. Oiga cómo dice. Más adelante veremos que a Saulo lo querían matar inmediatamente. Lo querían matar. Bien, seguimos. Versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí, ¿verdad? Dice: después pasado 14 años, amado. Ya van 17, ¿verdad?
después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según revelación, amado. ¡Wow, Dios mío! Revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjate, amado, ahí da una evidencia de que nadie se lo enseñó. Por si acaso estoy corriendo en vano, vengan acá, se trancan adentro. Yo estoy hablando de esto, digo aquello, digo lo otro. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a ver más adelante qué hacen ellos. Dice, mas ni a un Tito, porque aquí había un problema de la circuncisión, dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Oiga qué cambio de ese hombre. O sea, él antes decía que la ley era el asunto, y ahora él dice: no vamos a ser esclavos de nadie, estamos llamados a libertad en Cristo. Un encuentro fue suficiente para ese hombre. Entonces luego dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Oye eso, amado. O sea, los apóstoles no tenían nada que enseñarle. Nada. Lo recibió todo ese hombre. ¿Y quién fue que se lo dio, amado? Fue el mismo rey. Hablábamos que aquí hay una pausa con el Espíritu Santo con respecto a Saulo. Y es como que el Señor le dijo al Espíritu Santo: dame un segundo, que déjame yo hablar con él. Pan se encuentra con él y le muestra todo lo que va a suceder con su vida. Luego dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles, y ellos la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ya. O sea, Pablo predica en secreto con ellos. Estoy hablando de esto, estoy hablando de esto, estoy hablando de lo otro. Esa gente oye lo que este hombre está hablando 17 años después de tener un encuentro, y esa gente lo único que hicieron fue: varón, siga para adelante. O sea, fue tan bien lo que el Señor le entregó a este hombre, que los que caminaron con Jesús no le quedó de otra que reconocerlo como un hombre de Dios. Increíble. Nosotros no vamos a recibir ese evangelio, ya no lo escribieron. Ahora lo que tenemos que comernos el rollo para hablar de ese glorioso evangelio. ¿Entienden? Entonces ya sabemos la parte del enseguida predicaba Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Vámonos. Ya tenemos claro cómo es que este hombre, de ser un perseguidor, enseguida comienza a predicar al Señor. Ya está claro ese punto. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo este hombre encontró el evangelio? Ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Si hay alguna duda, es ahora. Seguimos. Wow, pero varón de Dios, Padre amado. Y no habla todavía. Dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: no es este el que sonaba a Jerusalén. Ya esa parte la sabemos. El otro punto aquí, en el que voy a participar un poco, dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuál es la diferencia de hablar de Jesús como hijo y demostrarlo como Cristo? Hay una diferencia.
¿Dónde estaba la confusión de los judíos? En ellos mismos. Que ahora yo no entendía cómo es que este hombre perseguía a los cristianos y ahora está a favor de los cristianos. Ellos se confundieron ellos, porque no entendían el cambio de este hombre. Pero dice que es más esforzado, o sea, no estoy en él. Si ustedes están confundidos, problema de ustedes. Y dice que demostraba que Jesús era el Cristo. Número uno, Jesús como hijo parte del nacimiento de María, que fue puesto por el Espíritu Santo en ese vientre. El Padre dice cuando Juan está bautizándolo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Evidencia de hijo, ahí está. Nació de María. Cuando Jesús se bautiza, el Padre lo reconoce y eso queda sellado como evidencia de que Jesús es el Hijo, para los que creemos en Él, ¿verdad? Ahora, demostrarlo como Cristo es demostrar que Él es el ungido. Cristo es ungido. Entonces, para nosotros poder demostrar que Él es el Cristo, son las señales que tienen que seguir. Porque una cosa es que nosotros vemos que Él es Jesús y otra es que demostremos que Él vive. Porque sabemos que anteriormente leímos, se levantaron varios falsos cristos, que su grupo desaparecieron porque no eran verdaderos. Ahora, ¿cuál fue la diferencia de esos cristos que se levantaban de tiempo en tiempo y el Cristo glorificado? Que este liberta, que este sana, que este resucita a los muertos. Entonces Pablo enseguida empezó a demostrarlo. O sea que Pablo lo recibió todo en esos 3 días. Lo que le tocaba ya era resistir, porque su llamado tenía que ver con persecución de principio a fin. Tenía que ver con persecución de principio a fin. Tenía que ver, amado, con lo que dijo el Señor: le voy a enseñar a este lo que es padecer por causa de mi nombre. Te entrego el evangelio, te doy la autoridad, pero va a sufrir. Por eso es que nosotros seguimos creyendo que el aguijón de Pablo no tenía que ver con algo físico, tenía que ver con las persecuciones que él le hizo a los cristianos, que después eran parte de su conciencia. Nosotros creemos eso, porque este hombre fue preparado a soportar toda clase de sufrimiento hasta tal punto que en una ocasión lo dieron por muerto. O sea, usted sabe lo que a una gente le den y lo den por muerto. Lo que le están dando, no, ya se murió. Amado, no fue que lo vieron aruñado. Le dieron que botó el tiempo. Y esos judíos andaban con piedras por sospecha. Amado, entonces si ustedes se fijan, que den a Pablo por muerto, no fue un arruñón. No fue de que, pero mira, como que se cortó un pie. No, fue que le dieron duro. Como él daba. Entonces, ahí tenemos algo claro, de que Pablo estaba preparado para soportar lo que sea físicamente. Por lo tanto, nosotros creemos por la palabra, lo que hemos estudiado aquí, que el aguijón de Saulo tenía que ver con que luego de él maltratar tanto a los cristianos, que es al mismo Jesús, estar consciente de la muerte de Esteban, firmar eso, mátenlo, apedrear. Ahora el hombre conoce que estaba equivocado. Y es como hemos puesto ejemplos de personas que han cometido pecados. Por ejemplo, vamos a poner un violador, se convirtió a Jesús, está buscando a Dios de madrugada: Padre, en el nombre de Jesús, ¡pam! Y le viene ese recuerdo. ¿Usted cree que eso es fácil? Ese hombre se va a querer morir ahí, pero tiene que seguir, porque eso es lo que le revela a él, que por misericordia tiene acceso al secreto con Dios. Ustedes ven lo difícil que es. Eso es por ponerle un ejemplo. Imagínense cuando Saulo se arrodillaba y veía a Esteban de vez en cuando, porque no siempre, porque no es que él estaba frustrado con eso, pero los pensamientos vienen solos, nadie los controla. Entonces el Señor le dice: bástate con mi gracia. Cuando te acuerdas de lo que tú le hacías a esos cristianos, bástate con mi gracia. Cuando te acuerdas cómo tú los perseguías y cómo tú los maltratabas, bástate con mi gracia. Y yo lo digo, por ejemplo, también personal,
Yo he tenido momentos en los que yo he dicho, Señor, pero ¿y por qué tengo que soñar con esto? O pensar en esto. Y el Señor nada me responde, porque está aquí la respuesta. Bástate con mi gracia y aprende a vivir con eso. Porque, amado, si ustedes se fijan, el pueblo de Israel, cuando Josué tomó el mando, hubieron enemigos, dice la palabra, que el Señor no se lo entregó a Josué. ¿Usted sabe para qué? Dice la palabra. Para que ellos demostraran la fidelidad a Dios. Para eso estaban esos pueblos ahí. O sea, el Señor tenía el poder verlo para desaparecerlo a través de Josué y no lo hizo. Muere Josué y deja a los enemigos ahí para que el pueblo demuestre fidelidad. Ahí estamos nosotros. Hay cositas que Dios la va a dejar en nuestra vida para que nosotros por encima de eso demostremos que Él está por encima de cualquier cosa. Por eso la culpa no nos puede frenar. La culpa no puede ser un dedo acusador en contra de nosotros. Porque Dios por encima de eso nos ama. Dice la palabra que ni la vida ni la muerte nos podrá separar de la muerte de Dios. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Cuando vean esos pensamientos que son ocasión de culpa, de cosas de la vida pasada, tranquilo que ya Dios te perdonó eso. Pero esta carnita que no se quiere morir, quiere eso que te trae a memoria a veces. Te trae esos recuerdos. Yo no sé, pero nosotros estuvimos clamando en diciembre, porque diciembre se torna un mes violento en cuanto a los recuerdos. Es como un espíritu que se riega, que todo el mundo empieza a recordar melancolía, tristeza y todo esos asuntos. Entonces, no sé, pero en diciembre se pone más violento. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo tenga una misma mentalidad. Mi mamá se murió en diciembre, me mataron un hermano en diciembre, yo me dejé de fulano en diciembre, y todo eso es lo que la gente piensa en diciembre. Entonces un espíritu, amado. Exacto, y todo ese asunto. Exactamente. Entonces todo eso se torna un espíritu. Entonces nosotros estuvimos clamando por eso y todavía se ve la secuela de lo que hace diciembre por los creyentes. Se distorsionan con los compromisos con Dios. Hubieron varias personas que me preguntaron hoy si va a haber estudio. Por eso es que a mí no me gusta cancelar estudio. Porque un estudio que tú cancelas es como decirle a la carne, desacátate. Es verdad. Hay gente que vinieron una vez y vieron la iglesia cerrada, porque estaban en la iglesia grande, y no han vuelto, no han encontrado el camino por un día que no vinieron al estudio. Perdieron el hilo ahí mismo, mi hermano. Entonces, mis amados, Saulo es ejemplo de transformación genuina. Nosotros podemos también. Y este es el año donde se va a cumplir el enseguida de nosotros. Enseguida, fulana se bautizó y empezó a hablar de Dios. Enseguida, fulana empezó a recortar tiempo con las redes y con Netflix y empezó a buscar a Dios de madrugada. Alaba. Se fueron. Enseguida, fulana cambió el playlist del teléfono y ahora tiene adoraciones. Pero enseguida, los hermanos que no vienen a los matutinos empezaron a venir. Enseguida, mis amados, enseguida nosotros vamos a ver esta palabra cumplirse en nosotros, en el nombre de Jesús. Mis amados, eso fue una retroalimentación de lo que dimos la otra semana, por eso no vamos a poder traer lo otro. Y para que nadie se quede, ya ustedes saben, amados, esa gente tan suyo ahí. Yo quiero Dígame. o sea, ¿cómo Pablo pudo predicar tan rápido a Cristo? Porque recibió el evangelio por revelación. Como él lo dice en los Gálatas. Gálatas 1. ¿Ustedes lo anotaron? Señores, bueno que anoten cita. 11. Ajá. ¿Y los cuadernos dónde están? No te digo unos cuadernos. Era más grande que ese. Se quedaron. No, y las tienen leyes,
Padre, tú estás viendo el Hay algunos regados por ahí, mire, amado. Padre, tú estás viendo los cuadernos que tú compraste. No los traen tus hijos. Él lo dice en el versículo 11. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién? De Jesucristo. Entonces, mis amados, Abilene, amada. Que aquí en Gálatas, Ajá. versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. O sea, si es por la ley que nosotros somos salvos, ¿por qué Cristo nos matan de balde? Saqué transformación, ¿eh? Eso lo dicen todos. ¿Qué más, Laura? ¿Cuál es la otra pregunta? No, yo digo de lo que anoté para ver si estaba clara. Jesús como hijo, con relación a la historia de cómo fue que... Él como hijo, lo que dice, incluso lo que dicen los profetas, porque los profetas lo anunciaron. Exacto. De la simiente de David viene el Cristo. Cómo vino, sus evidencias y cómo el Señor habló de él en el Bautista. Si ustedes quieren, acuérdense, Mateo capítulo 12, versículo, no me hinche, por favor. Mateo 12, 15. Dice, Mateo 12, 17 dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he cogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, hablando del siervo escogido. Esas fueron las palabras que utilizó el Padre cuando habló delante de Juan el Bautista. Pero aquí Isaías, como profeta, está hablando de un siervo. ¿Entiendes? Como Isaías no tiene la revelación de Hijo de Dios, esa revelación la trae Cristo. ¿Tú me entiendes? Por eso en el Antiguo Testamento nadie le llamó Padre a Jehová, ni siquiera David, que lo amó tanto, sino que le llamaban Señor y Dios. Entonces, esta palabra aquí que leímos, Mateo 12:15, es Mateo escribiendo la profecía que dijo Isaías. He aquí mi siervo amado, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, ¿verdad? Pero cuando leemos en Juan, que es el Padre que habla, dice, he aquí mi hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Sí ven? La misma profecía de Isaías, pero aquí el Padre habla, para confirmar que lo que dijo Isaías. Isaías no escribió como hijo, escribió como siervo, pero el Padre, ese siervo, lo llama hijo. Bien. Dios mío, Padre. Ya, y Jesús como Cristo, El ungido. El ungido. Cuando él entra a la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Bien. Amado, agárrala. ¿Quién más? No, amado, porque usted sabe No, yo sé, usted está. su opinión.